¿Y consideras que, por ejemplo, allá tocando el tema del ciudadano, consideras que el ciudadano promedio no está bien informado? Por ejemplo, tanto con sus derechos o qué es, o sea, los puestos que hay en la política, qué es lo que cada quien hace. ¿Consideras que la gente, sobre todo los jóvenes, no están bien informados? Como que están vagamente informados. Es un fenómeno muy curioso porque nosotros cuando escuchamos la palabra juventud creemos que son la mayoría adolescentes, ¿no? Ujú, Pero en realidad, pues la juventud abarca desde los 15 hasta los 29 años, 12 probablemente, que es lo que considera el Estado. El ujú. Estado de 12 años a 29 años. Entonces, en ese rango de edad, pues obviamente los que están en la secundaria y están en la preparatoria no le tienen el interés hasta cierto punto de participar. Conocen, escuchan, pueden mantener un tema de conversación y decir, ah, pues vi un TikTok, ¿no? Pero no es realmente como que conozcan la función de cada servidor público. Y ahora ya llegando a un rango de edad más como de nuestro lado, de los 21 en adelante probablemente, sí están informados, sí saben qué es lo que debería hacer el servidor público, pero no lo conocen a ciencia cierta. O sea, creo que la mayoría de las personas que no están dentro de la política piensan que todos los servidores públicos pueden hacer absolutamente todo y que todas las dependencias pueden hacer absolutamente todo, lo cual pues no es cierto porque hay muchas dependencias que son descentralizadas, que se rigen por sus propios reglamentos, que se rigen por sus propios lineamientos, su propio decreto de creación, tienen un órgano por encima de ellos que se llama la Junta de Gobierno, que es quien toma las decisiones o aprueba las decisiones de esa OPD, del organismo público descentralizado, y entonces ya no es como que ellos directamente puedan hacer las cosas. Y están las secretarías que también tienen otra manera diferente de trabajar y están ya las dependencias propias de gobierno o del ayuntamiento, que es así, se rigen por lo que el ayuntamiento en sí marca, ¿no? El reglamento de la ley orgánica municipal o la ley orgánica estatal. Y sí hay mucho, hoy en día yo sí puedo ver que hay muchos jóvenes que están más interesados en la política que antes. O sea, y es como este típico meme que ponen de, ¿y dónde estabas tú cuando Fox, que se tapas? Es como, señora, me está tomando mi chocomil, o sea, tenía, o sea, estaba muy chiquito, estaba en la primaria, no, Pues no sí, podía sí, tomar esas obvio. Sí, decisiones obvio, pues por sí, usted, ¿no? perdón, ¿no? Sí, Y sí, eso sí. es el mayor comentario que escuchamos como del adulto. Ujú, Y justamente el adultocentrismo que nos hace creer que los jóvenes no estamos capacitados, no sí. tenemos conocimiento, no sabemos de lo que hablamos ni de lo que Ujú, nos queremos dedicar y que la fiesta, o sea, esa es como toda la idea adultocentrista que tienen sobre las juventudes en sí, pero no se dan cuenta que hoy en día hay muchos jóvenes ocupando cargos públicos y que también hay muchos jóvenes que ya están interesados por la política, por saber qué es lo que hace el servidor público y decir, ok, entiendo que no está dentro de tus funciones, pero conoces quién sí lo tiene que hacer y quién, o sea, el caminito que tienes que recorrer para que todo esto sea posible. Hazlo, ¿no? Y ahora con las redes sociales y con toda esta maravilla del internet, pues ya no es como que te puedan ocultar la información, ya no es tan sencillo que como en los 80s o antes cuando el PRI estaba en su máximo esplendor, sí, sí, que sí. es lo que el gobierno te cuenta y es lo que tú lees en el periódico y es lo que escuchas en la radio y se acabó. Y a lo mejor si tú viste, o sea, de que algo diferente a lo que te está diciendo el gobierno, lo compartes con tu grupo de 20 personas y ya después se vuelve un rumor porque pues si no lo dicen las noticias no es cierto. Y ahora con las redes sociales tú entras a cualquier plataforma y ya ves noticias de absolutamente todo el mundo y ya no es como que, o sea, incluso tocando este tema un poco de Palestina, ya no es como que las noticias te puedan pintar de que, ay, no, Israel la víctima aquí, pobrecitos, y ellos están luchando por lo que les pertenece. Es como, oye, no, estoy viendo periodistas que están siendo atacados y en las redes sociales y cómo ahorita están secuestrando a la ayuda humanitaria que están tratando de llevar a Gaza. Mm, Es como, no me trates de mentir, yo estoy sí, viendo desde sí. la persona que está ahí. Sí, sí, las redes sociales nos han hecho un favor enorme en mostrarnos todas las perspectivas posibles de los temas actuales.